RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Martín Belaúnde Moreira. En su momento ha sido congresista de la República y también se ha desempeñado como embajador de Perú en Argentina. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Igualmente, mi querido José, estamos enlazados, conectados. Conectados, en efecto. A ver, coméntenos, ¿cómo está mirando usted el desempeño de la Cancillería, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores? Se lo pregunto así de manera muy directa, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Y ayer incluso ya a través de una comunicación, la Cancillería suspendió, dice, ¿no?, ha dejado sin efecto la designación de Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela. Naturalmente, no podía ser de otra manera, ¿no? No podía ser otra cosa, mi querido José. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Cancillería, ¿no? Una Cancillería que siempre ha destacado en esta parte de América Latina, solamente comparada con Itamaraty, con Santiago, ¿no? Usted que es una persona, además usted conoce muy bien el tema internacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra Cancillería? Bueno, yo creo que la Cancillería, francamente, está pasando la peor etapa de su historia. Nunca la Cancillería ha caído tan bajo en su actuación. Muy desgraciadamente, muy desafortunadamente, el embajador Óscar Maurtua de Romaña, un funcionario diplomático de larga trayectoria, que fue secretario general de la presidencia bajo el presidente Fernando Belaúnde Terry, que ha sido embajador en el Canadá, en Bolivia, en Tailandia y en el Ecuador, que ha ocupado muchos cargos dentro de la Cancillería. Ha sido viceministro o vicecanciller, como se le dice coloquialmente. Lo de canciller, dicho de paso, no es un título, es un nombre coloquial, ¿no? Y fue canciller en el tiempo de Toledo y ha sido nuevamente canciller en estos momentos. Yo mucho me temo, y lo digo con profunda pena y decepción, que el embajador retirado Óscar Maurtua de Romaña es una persona que está siendo utilizada por los diversos grupos políticos que dirigen el actual gobierno que preside el señor Pedro Castillo, porque de otra forma no se explica el nombramiento sucesivo del señor Richard Rojas, una persona que está involucrado en situaciones delictivas de lavado de dinero, que fue designado embajador para Panamá y Panamá le negó el beneplácito. Y han reincidido. Este es un caso de reincidencia. Y la reincidencia, como usted muy bien sabe, mi querido José, es una figura delictiva, o se asemeja mucho a la figura delictiva. Reincidieron por las conexiones, la íntima vinculación que tiene el señor Richard Rojas, que entiendo, no lo puedo decir con absoluta seguridad, que entiendo es primo hermano del señor Vladimir Cerrón. Entonces lo designaron embajador en Venezuela. Nosotros habíamos dejado de reconocer al gobierno de Maduro por las características dictatoriales y tiránicas que tiene ese régimen. Habíamos reconocido al señor Guaidó. El señor Juan Guaidó ya no es diputado, la asamblea que eligió ha vencido su mandato. Entonces, aquí había una situación difícil, pero ¿por qué reconocer directamente a un gobierno dictatorial y tiránico como el de Maduro, involucrado en todo tipo de maniobras ilegales y delictivas en el exterior, nombrando a un embajador y nombrando a ese embajador? Pero ese embajador, como es público y notorio, está involucrado en acciones penales. Usted me quiere preguntar algo. Sí. Adelante. Doctor Martín José. Belaúnde, hace unos días
el periodista Carlos Villarreal de Radio Programa del Perú, de manera directa, le preguntaba justamente al señor Richard Rojas quién lo había designado en, para que asuma la embajada de Perú en Venezuela, ¿no? Y él de manera directa y clara dijo, a mí me ha designado el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Qué capacidad tiene, en este caso también el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, para poder objetar, poder observar, o en todo caso poder sugerir al presidente de la República, ¿no? ¿O es que el presidente puede tomar esta determinación per se? Usted sabe, mi querido José, que conforme a nuestro régimen secular constitucional, esto forma parte de nuestra constitución histórica. El presidente no actúa solo. El presidente, en sus actos jurídicos, administrativos, decretos supremos, resoluciones supremas, etcétera, requiere del refrendo del ministro, en este caso del ministro de Relaciones Exteriores. O sea, tienen que concurrir ambas voluntades. La del presidente, que puede decirle, quiero designar a fulano de tal embajador en tal país, pero el ministro de Relaciones Exteriores tiene que concurrir. Pero en el caso de los embajadores políticos, que esa sería la categoría interna del señor Richard Rojas, ese nombramiento además debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. O sea, no es el presidente que lo designa, es el gobierno del señor presidente Castillo que lo designa. Él requiere, y posiblemente ha sido así, el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que me parece indispensable, por lo menos en los embajadores llamados políticos. Yo he sido embajador político en Argentina, y eso significa que mi nombramiento fue previamente aprobado por el Consejo de Ministros y luego materializado, instrumentalizado mediante una resolución suprema rubricada por el presidente y refrendada por el ministro de Relaciones Exteriores. Y eso se consulta al gobierno donde la persona ha sido designada. Y ese gobierno tiene que dar el beneplácito. Solo cuando el gobierno ha dado el beneplácito es que se oficializa y se publica la designación en el peruano. Todos esos trámites los desconoce por completo el señor Richard Rojas, lo cual revela que es una persona que adolece de una total falta de preparación. Adelante, José, ¿qué me quiere decir? No, pero además, a lo que usted está puntualizando, doctor Martín Belaunde, el propio señor Rojas ha dicho que en ningún momento el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurto de Romaña, tomó contacto con él, ¿no? Si es una persona que está propuesta, ¿no?, por el gobierno para un cargo tan delicado, tan sensible como es la Embajada de Venezuela, la pregunta que... O en cualquier país, ¿ah? Sí, ya, ahora, lo que flota... Y un embajador en Mónaco, claro, también es un cargo delicado. Así, claro que sí. En el supuesto que tuviéramos embajada en Mónaco. Así es. Ahora, el tema es, ¿se puede saltar así la valla fácilmente? El presidente me designó y el ministro de Relaciones Exteriores no tiene ninguna capacidad de decisión, o sea, ni siquiera para coordinar. Da la impresión que el ministro de Relaciones Exteriores, en ese caso, es un pelele, un títere, un muñeco. Es evidente que el ministro de Relaciones Exteriores, porque la política exterior del Perú la conduce el presidente de la República, pero el ministro de Relaciones Exteriores es quien la hace realidad, la ejecuta. Y entonces tiene que haber un diálogo permanente entre el presidente y el canciller, como se le dice coloquialmente. Y si el presidente dice, quiero nombrar a fulano de tal nombramiento de carrera o político, que fuera, entonces el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores,
tiene que decirle, señor presidente, muy bien, esa persona adecuada, o pésimo, no es la persona adecuada. Y lo tiene que decir. Y en el caso de embajador político, donde forzosamente el nombramiento tiene que pasar por el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros tiene que ver eso. Aquí quiere decir que el Consejo de Ministros no ha dicho nada y que el canciller en este caso no ha dicho nada en algo que le compete por razón de su función. Para eso está el ministro de Relaciones Exteriores, para ejecutar y asesorar al presidente en todo lo que fuere necesario en nuestras relaciones con los demás países y con los organismos internacionales, porque el beneplácito no existe en los organismos internacionales, pero eso no significa que se puede nombrar a cualquiera para que represente al Perú ante un organismo internacional. Ahora, este gobierno, doctor Martín Belaunde, ya tiene casi como una práctica estar designando, nombrando a embajadores políticos, ¿no? Claro, usted le dijo que eso es constitucional, eso no es, digamos, no está al margen, ¿no? Es pero, legal hasta un límite. Hasta un límite, claro, en efecto, ¿no? Pero este gobierno lo está tomando como una costumbre, ¿no? Entonces, se está dejando una regla, se está dejando de carrera de lado a diplomáticos de carrera, considerando que Torre Tagle tiene, digamos, un prestigio bien ganado, ¿no? Internacionalmente, mundialmente, ¿no? Fíjese usted, yo le he dicho en redes, no sé si lo he dicho en artículos, pero la carrera diplomática es una carrera pública del Estado, que se ingresa previamente a través de la Academia Diplomática, a lo cual se debe ser un profesional, se debe tener algún título profesional, digamos, relacionado con la carrera diplomática, abogado, economista, abogados, economistas, antropólogos, sociólogos, politólogos, etcétera, etcétera. Porque la diplomacia es una ciencia política internacional. La ley peruana, la ley del servicio diplomático del Perú, en el 2000 algo, no recuerdo el número, establece que el gobierno, el presidente de la República, puede designar hasta un 20% de los embajadores como embajadores políticos. Del 100% de los embajadores existentes puede haber hasta un 20%. Pero tienen que ser personas que hayan prestado servicios o hayan tenido alguna actuación destacada en la vida, sea profesionalmente, sea científicamente, sea literariamente, sea artísticamente, o que hayan tenido una gran figuración académica, o que hayan tenido también una importante carrera política, y que haya defendido la democracia, y que haya defendido los valores humanos que representa la Constitución vigente del Perú, y sobre todo que representa la Constitución histórica del Perú, porque las diferencias entre una y otra Constitución en el Perú, que hemos tenido 12, y algunos creen que más, pero 12, son diferencias de detalle puntual, pero existe la idea que Perú es una república democrática, que es un Estado social de derecho y que además cumple las normas de derechos fundamentales y de derechos humanos. Y eso es parte eso sí está escrito en piedra, en una piedra conceptual que el gobierno pasajero, el gobierno de turno, dura 5 años, no puede desconocer. No puede ni debe desconocer. Ahora, ¿hacia dónde está yendo la política exterior en el país, doctor Martín Belaunde? Primero, la designación de Héctor Béjar, ¿no? Luego, a muchos, el viraje, ¿no? Y a la designación también de Óscar Maurtua de Romaña, ¿no? Pero ya hemos sabido... Bueno, fue un contrapunto. Así es, ¿hacia dónde está yendo? O sea...
da la impresión que no va a ninguna parte. Fíjese usted, se han producido algunos otros nombramientos de gente que tiene, digamos, una carrera destacada. El embajador Harold Forsyth Mejía. Él es un embajador de carrera que también ha incidido en la actividad política, pero es un embajador de carrera. Pero hay que tener una cosa en cuenta. La carrera termina a los 70 años. Se puede nombrar a un embajador de carrera como embajador ante un organismo internacional o ante un gobierno, pero ya ese embajador de carrera deja de ser para esos fines y se convierte en un embajador político. Ese es el caso del embajador Harold Forsyth Mejía, quien es nuestro representante permanente en la Organización de Estados Americanos, la OEA, como también es el caso del señor Manuel Rodríguez Cuadros, quien es nuestro representante permanente, creo que ese es su título oficial, ante la ONU en Nueva York, como es también el caso del señor Osvaldo de Rivero Barreto, a quien se le acaba de recibir el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. Los tres son embajadores, han sido embajadores de carrera, pero ya su carrera terminó. Hoy día, los tres, al igual que la señora, no recuerdo el nombre, designada embajadora en Bolivia, esas 4 designaciones son embajadores políticos. Entonces, eso quiere decir que hasta ahora, en los menos de 90 días de gobierno que tiene el señor Cerrón, no ha designado, todos los embajadores que ha designado son políticos y no ha designado a ninguno de carrera. El gobierno de Pedro Castillo, quiere decir, ¿no? De hecho, el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Qué cosa dije? Cerrón, dijo usted. Bueno, o sea, no, lo que ocurre es que en el Perú, o sea, la cosa que está ocurriendo... Realmente uno lo confunde, ¿no? Sí, no, por efecto, porque en el caso de Bolivia, en el caso de la designación política de Bolivia, es una persona muy cercana, además, a Vladimir Cerrón Rojas. A Cerrón. ¿No? Claro, entonces... A Cerrón. Y el señor Richard Rojas, entiendo, no estoy seguro, pero creo es primo hermano de Cerrón, y era algo así como el cobrador de su dinero. Así es. Ahora, ¿usted recuerda... Entonces, ¿quién es presidente, Castillo o Cerrón? Presidente, obviamente, dice el señor Pedro Castillo Cerrone. Pero da la impresión que el señor Cerrón maneja las cosas de bambalinas. Ahora, en el caso de lo que ha ocurrido en Panamá, ¿no? Probablemente no se le ha tomado la atención que merezca, ¿no? O sea, que un país le diga, señor, este señor no puede entrar a mi casa, ¿no? Este señor no tiene las facultades, no está capacitado, ¿no? Y Cancillería no ha dicho nada. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dicho nada. O sea, no ha dado una explicación, ¿no? En otras circunstancias esto merece una explicación, ¿no? Por lo menos una explicación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Por lo menos. Ahora, podría haber sido quizás en sesión reservada, porque se toman temas de relaciones exteriores que afectan de alguna forma la seguridad interna y externa. Pero aquí no solo no se ha dado una explicación ni reservada, ni privada, ni pública, ni de ninguna clase, sino además se ha reincidido en la persona. Y en este caso, esa persona sí fue, entiendo que es así, fue aceptada por el gobierno de Maduro. Pero ¿qué ocurre? Cuando el gobierno peruano designó un embajador ante el gobierno de Maduro, dejó sin efecto sus compromisos en el Grupo de Lima, que fue constituido precisamente por feliz iniciativa de nuestra Cancillería, para lograr
que Venezuela retorne a un Estado democrático y que tenga un gobierno que emane de elecciones libres y auténticas. Sí, señor. Usted ha tocado un tema adelante. ha tocado usted un tema que también hace unos días se ha referido el embajador Harold Forsyth, ¿no? Nuestro representante de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Él ha dicho que el Grupo de Lima ya está prácticamente estaba desactivado, dice, ¿no? Entonces no tenía casi mayor funcionabilidad. ¿Usted concuerda con esa idea? Bueno, es una opinión personal del señor Harold Forsyth, pero yo creo, digamos, el Grupo de Lima está integrado por muchos países y otros que si bien no lo integran oficialmente, de hecho lo apoyaban. Entonces lo que digamos, la actuación del gobierno peruano en este aspecto es de haber desautorizado al grupo de países, es un grupo diplomático, es un grupo de acción diplomática para lograr un resultado concreto en Venezuela, que no solo está integrado por países del continente americano, sino también, entiendo, Europa, la Unión Europea. Y entonces ha desautorizado a ese grupo. Y entonces la desactivación no viene porque el grupo haya colapsado por una situación interna, sino en este caso vendría por la acción unilateral y por la acción del propio gobierno del Perú, que quiere de alguna forma legitimar internacionalmente al gobierno de Maduro, que sin duda es el gobierno de facto en Venezuela, pero que no reconoce, que proviene de elecciones fraudulentas, de elecciones impuestas, y que no tiene una conducta democrática que esté encuadrada dentro de la Carta Democrática Americana, que precisamente se aprobó en el Perú el 11 de septiembre del año 2001. Es un instrumento jurídico de la OEA. Muy bien, mi estimado doctor Martín Belaúnde Morera, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, estas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en este momento en nuestra Cancillería, ¿no? Tan prestigiada como yo mencioné al inicio, ¿no? Bueno, quizás ahora ya no esté tan prestigiada como usted enfatiza. No, en efecto, ¿no? Pero siempre es bueno recordarle, ¿no? Porque ese ha sido, creo, uno de, digamos, las fortalezas que ha tenido nuestro país, ¿no? En su sistema democrático, ¿no? Y en los últimos años ha tenido una Así es actuación parte, bastante, ¿no? una Cancillería profesional que actúa de la mano con el presidente de la República, pero también el presidente de la República de la mano con la Cancillería. Entonces, hay aquí digamos, un diálogo constante. Presidente, ministro de Relaciones Exteriores. Ninguno puede prescindir del otro, porque esa es la estructura del gobierno peruano. Y además, así lo dice expresamente la Constitución peruana y todas las constituciones anteriores. Esa es la realidad jurídica del Perú, que hoy día está siendo desconocida y hoy día en grave perjuicio del Perú y en grave perjuicio de todos los peruanos, mi querido José. Doctor Martín Belaúnde, como siempre, un gusto haber conversado con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil, buen día. Muchas gracias por llamar. Hasta luego entonces. Hasta luego, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.